Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto y un privilegio para mí estar con ustedes, docentes, estudiantes, amigas, amigos, sobre todo compartir este espacio con dos ex colaboradores en distintos momentos, el maestro Gabriel Sierra Finque, quien fuera docente bueno, es docente del conservatorio, pero quien fuera docente cuando me tocó ser director del conservatorio, y el doctor Raúl Capistrán, con quien también convivimos en el conservatorio, él siendo subdirector y yo docente, y después aquí estuvo un breve momento en Tampico colaborando con la Secretaría de Cultura. De manera que, pues, muchas gracias por invitarme, Gabriel, doctor, gracias por estar aquí. Y vamos a presentar este libro muy interesante que también en el 2014, como ustedes vieron, que fue la fecha de publicación, me tocó presentar, también invitado por Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce. Traje un texto que voy a tratar de adaptar, que fue el que leí en aquel momento, porque ese texto describe un poco la estructura del libro, que es este, que ya el maestro Gabriel nos mostrará y que me pareció muy interesante. Voy a leer este texto, posteriormente cederé la palabra a mis compañeros y al final podemos hacer una dinámica más interactiva, si les parece. Gracias. Sí, ¿me perdón? Te vas a quedar. Gracias. La historia de la enseñanza para piano comienza desde la aparición del piano mismo como instrumento musical. Y aunque uno de los primeros pedagogos en la música para teclado es representado por Girolamo Diruta, es un compositor del siglo XVI, en su Il Transilvano, la metodología de la enseñanza del piano se puede rastrear desde los grandes músicos y pedagogos del siglo XVIII, como Carl Philipp Emanuel Bach y Muzio Clementi, hasta los admirados del siglo XX como Béla Bartók y Johann Müller en Europa. James Messer, Bastien, John Thompson y Mark Nevin en Estados Unidos, o Manuel M. Ponce y Pablo Castellanos en México, por mencionar algunos. Estos autores han sido fundamentales en la iniciación al piano desde las escuelas y academias más modestas hasta las grandes facultades universitarias o conservatorios en el estudio del piano en sus ciclos iniciales. No obstante, son escasos los métodos mexicanos para piano que incluyan edades tan tempranas como desde los 2 años y medio, y mucho más escasos los métodos de iniciación a la música para personas con capacidades diferentes. En este sentido, Gabriel Sierra Finque encuentra una fórmula actualizada de influir en el desarrollo de las habilidades de los niños y personas con capacidades diferentes a través de la enseñanza de una disciplina tan abstracta como es la música, pero desde aspectos tan digeribles como actividades lúdicas, literatura infantil, contenidos cotidianos y sobre todo el descubrimiento de la belleza del sonido. Dentro de las teorías de la música, como un efecto en el ser humano, se habla de la relación de la música con la sensación de placer en la etapa prenatal y en el recién nacido, y al placer con la felicidad. De esta manera, la música le da al niño felicidad, y la felicidad fortalece su autoestima, su desarrollo intelectual y su seguridad como persona. Es por eso que, más allá de proponer un método que prepare a los futuros concertistas de piano, considero que es un método que proporciona felicidad al niño o al ser con capacidades diferentes. Lo anterior es tan importante como la preparación del futuro concertista, o más. De ahí la importancia de este método que nos muestra Gabriel Sierra Finque. Tal como ya Piaget desarrolló sus principios pedagógicos a nivel preescolar a través de la observación de sus hijos, la experiencia de más de 30 años en la enseñanza de la música a nivel inicial del autor del libro que presentamos esta tarde refleja su relación con los niños, el entendimiento de su imaginación y de su mundo, la experiencia del ensayo y error más allá de la teoría, y su gran sensibilidad a las etapas y condiciones más determinantes en el desarrollo de la personalidad del ser humano, que
o seguridad se traduce en una sociedad de decisiones correctas, evolutivas, sensibles y en constante búsqueda de la felicidad colectiva. Piano juguetón de Gatito Pelón es primordialmente un cuento infantil. Gabriel lo estructura en 28 momentos de la vida cotidiana del personaje central. Sabemos que los niños dan animación a sus personajes imaginarios, otorgándoles vida común, difícil de diferenciar en ocasiones de la vida real. Seguramente el estudiante se verá reflejado en dicho personaje, el cual sin esfuerzo se traduce en la música misma. Una sola nota tiene vida real, vida propia y belleza a la vez. El mismo sonido del silencio capta sentido, importancia y confort. Con este método, el estudiante desarrolla el sentido de la lateralidad al conocer la numeración de los dedos en cada momento. Dicha numeración inicia el sentido práctico de las matemáticas. El estudiante desarrolla el sentido de la concentración en cuanto a la atención que presta al escuchar los ejercicios tocados por el maestro o por el mismo padre o madre. También se desarrolla la agudeza del sonido al cantar los ejercicios y al percibir la abstracción de la música misma y su relación con la naturaleza. Los elementos que se presentan en secuencia y como bien menciona el autor, se pueden reordenar, cubren al final los elementos más importantes del arte musical como son la melodía, la armonía, el ritmo y de alguna forma la textura. Y si bien se ha mencionado que el método no pretende ser un semillero de los futuros músicos, tampoco lo niega. Los elementos aquí expuestos y vividos permiten también que un futuro artista se inicie en los conceptos fundamentales de la vida musical. Las teclas se convierten en personajes del cuento o en miembros de la familia que al desempeñar sus roles y funciones particulares cohabitan y se relacionan en armonía que desarrolla la cordialidad y el respeto. Se relacionan en el contrapunto que reconoce la personalidad individual con su propio ritmo y a sus propios tiempos y espacios. Las teclas negras se convierten en papá, mamá, mamá gatito, hermana y Jacinta, o en el papá, la mamá, el estudiante, su pariente y su mascota o peluche. La utilización de dichas teclas fortalece también el sentido de la ubicación. Cada personaje tiene la misma voz, pero en diferentes rangos, según su ubicación en el teclado. De esta manera, la escala pentatónica recorre los miembros de la familia y el joven estudiante tiene la capacidad de reproducir a su propia familia por sí mismo, pero también le pierde miedo a esa gran maquinaria tan compleja que es el teclado de todo el piano. Conoce los clústeres sin mayor intelectualización y desarrolla el ritmo con el simple hecho de describir una marcha relacionada con los zapatos de gatito. El fraseo musical es una representación del lenguaje hablado, o el fraseo del lenguaje hablado es la musicalidad y poesía de los idiomas. Este sentido lo logra el método con el desarrollo de dinámicas o matices que dentro del cuento representa el respeto al sueño de una buena siesta de la abuelita. El matiz forte de la marcha y el matiz piano del sueño no requieren de mayor explicación conceptual que la de su relación con la realidad del personaje o del estudiante. La coordinación fina y gruesa se atiende con los acercamientos a la tecla con distintos dedos por un lado y la aproximación del brazo y de la mano al teclado del piano por el otro, con el pretexto de un calcetín con hipo. Progresivamente, se introduce la interpretación con manos separadas para llegar a la coordinación de las dos manos juntas. Dos personajes que si conviven de manera armónica hacen la vida más placentera al poder compartir experiencias semejantes y poder vivirlas y recordarlas. La articulación de los dedos y su independencia a través de Gatito Pelón tiene comezón, revalora y concientiza en el estudiante el hecho de que sus 10 dedos pueden tener vida propia y serles de mucha utilidad en sus actividades diarias. La introducción de ritmos más complejos se logra con la articulación natural de las mismas palabras.
palabras que entona el estudiante mientras escucha el ejercicio o interpreta él o ella misma. Se atraviesa con el método por todo un ciclo de vida a través de un día, desde el amanecer hasta que Gatito se va a dormir. Recorre a través de un cuento los elementos que definen el arte musical, en el piano como medio de expresión, a través de una pedagogía singular que abre paradigmas multidisciplinarios, jugando, cantando, escuchando y disfrutando de una de las acepciones del arte, la representación de un aspecto de la realidad entendido estéticamente. Como conclusión, el piano juguetón de Gatito Pelón, método incluyente de enseñanza básica del piano de Gabriel Sierra Finque, es una propuesta pedagógica al alcance de todos, músicos y no músicos, que a través del cuento infantil tal vez nos aleja un poco del internet, del Facebook, del Twitter, del chat, pero acerca e integra a la familia y sobre todo contribuye a la generación de futuros seres humanos sensibles y aptos para tomar las mejores decisiones en pro de la búsqueda de elevar los índices de calidad de vida y propia de la felicidad. Agradezco esta honrosa invitación y les invito a conocer este método. Muchas gracias. Creo que ahora me toca a mí. Buenas tardes tengan todas y todos. Pues para mí también es un gran privilegio poder compartir este escenario con el doctor David Rodríguez de la Peña, secretario de Cultura de Tampico, un gran amigo, una gran persona, un músico de primer nivel internacional, y poder presentar el libro del maestro Gabriel Sierra Finque, un pedagogo comprometido, un pedagogo realmente interesado en llenar ese vacío del que hemos hablado en relación a la educación musical inclusiva. Voy a dar lectura a un escrito que he preparado para esta ocasión. Hablar de educación artística inclusiva es hablar de solidaridad, tolerancia, respeto y aceptación de todas las personas sin diferencia alguna. Es en nombre de esos valores que los niños y jóvenes con discapacidad tienen derecho a aprender y a disfrutar de los muchos beneficios que la música puede ejercer en ellos, ya que, como afirma Hanson, y cito, los estudiantes con discapacidades deben tener las mismas oportunidades de participar en actividades musicales y se les debe proporcionar apoyo adicional, adaptaciones, motivación, amor, tiempo extra y aliento. En ese sentido, el maestro Gabriel Sierra Finque representa un ejemplo de valentía, solidaridad, ganas de ayudar y sobre todo de profesionalismo. Se ha atrevido a señalar que existe un grave vacío en cuanto a la educación musical inclusiva. Ha asumido la responsabilidad de enseñar a las personas con discapacidad y ha demostrado que es posible llenar ese vacío y transformar la realidad. Entre las muchas aportaciones que el maestro Gabriel Sierra Finque ha realizado, se encuentra su método para piano, piano juguetón de Gatito Pelón, método inclusivo de enseñanza básica del piano para niños y personas con discapacidad. Un libro que representa uno de los poquísimos materiales pedagógicos publicados en México dedicados a ese segmento de la población. En el contexto de los llamados métodos activos de educación musical, el maestro Gabriel Sierra Finque privilegia la práctica, la actividad, la experimentación, la exploración, sobre todo el amor a la música, a través de actividades lúdicas que permiten que el niño disfrute del aprendizaje musical. Yo estoy realmente pues me siento muy orgulloso del maestro Gabriel Sierra Finque por
atreverse a abordar este campo que solamente los valientes lo hacen, junto con personas como la maestra Viridiana, sí, y otras grandes maestros, se ha atrevido a llenar este vacío que tanto necesitamos llenar. Entonces, quisiera felicitarlo muy sinceramente por este logro, por este éxito. Y quiero decirles ya para cerrar mi participación, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la Texas Music Educators Association Convention, vemos cómo hay salas gigantescas de materiales didácticos para todos los niveles y todos los ámbitos. En México no es así. Cada aportación, como el método del maestro Gabriel Sierra Finqué, merece nuestro reconocimiento, porque son muy pocos los que han contribuido de una manera tan generosa a enriquecer, a ir contribuyendo a llenar este vacío de materiales didácticos, no nada más para la música, sino para la educación musical inclusive. Enhorabuena, maestro Gabriel Sierra Finqué, y que siga habiendo muchos éxitos, muchos logros y sobre todo muchos niños y jóvenes disfrutando la música. No les voy a preguntar esto inicial que te había pensado, porque ya en el taller del día de ayer ya les dije la respuesta. De todos modos, a los que no fueron en mi taller del día de ayer, les voy a preguntar, cuando llegara tu mamá por ti a la escuela, ¿qué le decías? ¿Qué era lo primero que le decías? Si yo te sabes la respuesta, no la contestas. ¿Qué le das? Me decía, hola mami, ahorita llegaste, te extrañé. Ay, igualita que yo, choca las puñetas. Yo me preguntaba qué hay de sopa, justamente. Gatito está hecho de la vida cotidiana, de historias anécdotas. De alguna manera, durante la creación de Gatito, salieron muchas historias de mi infancia. El niño aprende la canción que está relacionada con el cuento, con la vida de Gatito Pelón. Si se aproximara al piano de la forma tradicional, el niño tendría que relacionar la música a través del ojo. Nuestra propuesta es que todo suceda a través del oído, de las canciones. Ahí está la sopa. Más adelante tendré que relacionar el mundo de los sonidos con la lectura, el lenguaje musical, pero por ahora sucederá a través de los sonidos, del cuento y la diversión. Con la rana en el bolsillo, Gatito baja corriendo a comer cuando su mamá lo llama. Apenas entra a la cocina, lo primero que hace es preguntar, ¿qué es de sopa? Su mamá le responde, sopa. Sí, ¿por qué de sopa hiciste Gatito? Y su mamá vuelve a contestar, ¿cómo responde? Sopa. Gatito se pone contento. La sopa es su favorita, pero hoy además hay chicharrón, su favorito. Gatito Pelón come la sopa, Gatito con Pelón come chicharrón. Y pam 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 pam. Ahí estuvo todo eso. Bueno.
puede seguirme. Siempre es un rollo de coordinación, dedo, que no nos enseñan a los pianistas. Cada uno de los personajes del cuento se convierte en una tecla de piano. Como podemos ver, Gatito Pelón tiene que bajar a desayunar. Y entonces, en la mesa de sentar así, la primera silla, la de esta arriba a la izquierda, papá, mamá, gatito, hermana, Jacinta. Si movía el piano, en el do sostenido tradicional sería papá, mamá, gatito, hermana y Jacinta. Y así es como se va armando la historia. Normalmente traigo mi piedra de cola aquí en mi bolsillo, lo saco y todos podemos pasar a tocar, pero hoy lo dejé en la casa. Pero vamos a continuar. Así son mis escalas, ¿eh? Vamos a platicar en realidad del método, un poquito de historia. Gatito Pelón incluyó sin buscar que incluir. Su único propósito es divertirse, alumno y facilitador, y han recorrido un camino sumando. Podemos hablar de los colores rojos, amarillos, son los verdes, yo soy azul. Para el Gatito Pelón todos cabemos en las historias, en las canciones, en los juegos. Cada uno a su manera y a su ritmo. Así llegó a convertirse en la simiente a partir de la cual hermosas y grandes cosas comenzaron a suceder. Casi parte de magia. La magia del vínculo por sí mismo. El ser auténtico. Tuve la madre que el Gatito Pelón fuera presentado en Palacio de Bellas Artes en la Sala Manuel de Ponce 2014. Piano Juguetón de Gatito Pelón fue producto de dos convocatorias de IMBA Conaculta. La primera, Educación Artística de 2011, para obtener el apoyo para la elaboración del DOMI. Yo llegué y entregué mi DOMI, y pues cuando sale, ¿verdad? Cuando edita, cuando sale, ¿no? Pozos de revistas, no importa, pero cuando sale. Gracias, maestro. No, pero ¿cuándo lo publican? Gracias, maestro. Esto se archiva, entra a los archivos y ahí se queda. ¿Y qué tengo que hacer para que lo publiquen? Entra a otra convocatoria. Entonces ahí voy. Segunda convocatoria, 2012, para la impresión. También tengo el privilegio de que me lo otorguen. Y entonces es que sale la edición de Gatito Pelón. Y hace su estreno o su presentación, su primera presentación en 2014. El libro ha sido enriquecido con diferentes teorías. Sí. Uy. Ya está. Las analogías de Gardner. Respecto a las diferencias de Dewey. El filtro afectivo de Grasham. La teoría del vínculo de Bowlby. Las etapas del desarrollo de Piaget, los neurotransmisores del amor de Louis. Esos me caen muy bien, todos me caen muy bien, pero estos, yo me imagino en ese doctrino que nos presenta al cocodrilo, ahí tiradote. No tiene frío, no tiene hambre, está tirado en la playa, yo me lo imagino en una hamaca, está el cerebro reptiliano que se ocupa de que estés bien, que no corras peligro, que te sientas a salvo. Y después llega el cerebro hípico, cuando entra mamá, el piojito. Entonces yo me imagino al cocodrilo, pues con su piojito, pues yo soy de allí, ¿no? Para mí, el elemento malo, que no es el malo, pero bueno, para mí, el elemento malo a la hora del estudio del piano es el que tienes que aprender y tienes que saber y tiene que entrar por el ojo y qué la traes. Entonces yo abogo porque sea por el piojito.
por la diversión, por el cariño, por el apapacho, por el cerebro límbico. Por eso es que me cae también Luis, cuando nos platica del cerebro trino. La pedagogía musical. En pedagogía, el concepto vínculo puede entenderse como la relación afectiva y comunicativa que se establece entre el docente y el estudiante y que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos decir que se trata de aquello que alcanzamos a percibir de nosotros mismos en el otro. Para mí, una forma de conectar con el otro ser humano es a partir de mi propia vulnerabilidad. Cuando reconozco mi vulnerabilidad, derribo las barreras que nos separan y nos igualamos. Así puedo ser empático y relacionarme de una forma más auténtica. Hacía casi 10 años de su primera presentación, Gatito Pelón ha sido generador y cómplice de diversos proyectos. El taller de sensibilización musical y piano para personas con discapacidad en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del Instituto Nacional de Bellas Artes. La Academia Amador Arte Divertido con 27 años de trayectoria. El ensamble de teclados de la EIA número 4 del IMBAL. Capacitación para maestros en el interior de la República y Ciudad de México. Talleres al público en general y en museos y centros culturales. El proyecto Piano para Todos, que brindó por primera vez oportunidad a niños y adolescentes con discapacidad participar en un curso propedéutico para incorporarse en escuelas profesionales de educación musical de Nepal. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, INDEPEDI, otorgó un reconocimiento en 2015 por la dedicación en la actividad docente y por ser el creador del primer sistema de educación musical inclusiva de México y Latinoamérica, piano juguetón de Gatito Pelón. Mediante una investigación que se llevó a cabo en la comunidad Downies, gente excepcional, se comprobó el desarrollo de habilidades musicales y el incremento de los indicadores de bienestar emocional de personas con discapacidad después de algunas sesiones de emplear el método. ¿Puedo escuchar algunos de los testimonios? Todavía no pongo el texto para que se entienda, pero a la música alcanzamos a captar algo. ¿Podríamos poner el video? Por favor. Y todo y del todo sí, y se dedica sí, sí, aquí ahí se pedito pero también che si dici riflettaramente ci e come rese e all'isveglio alla sanction sì lo peggio io sì poco che non conosce stavano sto molto pochito io sì ciò e mi va che su po sì ¿qué dice Pues me llevo una gran experiencia.
Me tomo ya se puede ir pero mira, Mira, gracias a Dios, menos. Entonces, hay la siguiente, sí. Todos los principios pedagógicos son importantes para llevar a cabo nuestro trabajo, pero no sirven de mucho sin la práctica, sin el contacto cotidiano con los alumnos. Incluso le atrevo a decir que se convierten en secundarios ante la posibilidad de crear lazos. Esto me recuerda a veces pensar en El zorro de Antoine de Exupéry, que le pide al principito, por favor, domestícame. Al principio, te sentarás un poco lejos de mí, así de esta manera, sobre la hierba. Te miraré a reojo y tú no dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Cuando mis alumnos con discapacidad me domesticaron, yo no tenía la más mínima idea de estas teorías. Creo que solo me permití crear lazos con ellos. Al tender su mano sobre la mía, para que sintiera el movimiento en el piano, fue como si un hechizo diluyera nuestras armaduras, transportándome al mismo espacio que ellos, en la misma situación de vulnerabilidad. Desde ahí comencé a comunicarme con mis alumnos. Recuerdo que después de las sesiones regresar al mundo de verdad era como volver a ponerme esa armadura. La armadura, esa cubierta que nos permite desempeñarnos funcionalmente, porque sería imposible ir por la vida con las emociones tan a flor de piel. Comunicarnos desde el juego, desde la inocencia, fue así, mágico. Como trasladarme a un mundo donde la inocencia aún cabe. Aún vale y se presenta como virtud. Esto no solo con mis alumnos con discapacidad ha sucedido así, con muchos otros alumnos en que sentarnos al piano se convierte en un portal mágico que nos transporta a lugares divertidos y fascinantes. Yo quisiera compartir una anécdota muy simpática. Gambier los invitó a mi esposa y a mí a ver un concierto de sus alumnos en la librería que está en la... Al Centro Cultural Bella Época. Sí, en la Colonia Condesa, ¿verdad? Y había una alumna que tenía parálisis cerebral y de repente comenzó a gritar durante el concierto. Y a gritar, pero lo más maravilloso es que gritaba afinada. Entonces la mamá se preocupó y la levanta y se la quiere. Y la niña iba avanzando y iba gritando, pero iba gritando afinada, con la armonía, disfrutando de la música. Esas experiencias valen oro. La música nuevamente al rescate de la humanidad. Y me gustaría, Gabriel, gracias, doctor, comentabas un poco la experiencia del piano para todos. No recuerdo cuánto duró, si 1 año o 2 años. Yo leí más o menos. Fue un proyecto que se hizo con la finalidad de incursionar a estudiantes con discapacidad en una escuela de nivel superior, en este caso en el Conservatorio Nacional de Música, que fue un poco polémico, pero a mi parecer muy fructífero. A ver, cuéntanos un poco. Fue un proyecto muy atrevido. Creo yo que se necesita nada más de un gran valiente
sino de muchos valientes. Entre ellos, me enorgullece decir que el doctor David Rodríguez de la Peña, porque él era director en ese momento del Conservatorio Nacional de Música, y cuando el subdirector general del INBA nos autorizó este proyecto, el doctor David se puso la camiseta y le entró de lleno al proyecto, y no más le entró de lleno, amó el proyecto, cree en eso, y por eso estoy aquí. Y por el doctor Raúl también estoy aquí porque se han enamorado de ese tipo de proyectos. Cuando desafortunadamente hubo movimientos políticos y se cortó el proyecto, sin embargo hay una maravillosa seguimiento. Varias personas de ese curso propedéutico que no tenían matrícula presentaron el examen de admisión como alumnos regulares, y hoy por hoy 3 de ellos están en el conservatorio y uno está en la Facultad de Música de la UNAM. Y Alexa, que está ya lleva licenciatura en arpa. Comenzó en piano, pero él eligió el arpa, y digo que ¿por qué el arpa? Porque a nadie la quiere, y a mí tampoco me querían, y no me querían recibir, y aquí estoy, y yo sí quiero el arpa. Ahora sí, muy decidida, porque es un instrumento que casi nadie elige, ¿no? Todo el mundo quiere el piano, pero el arpa no. Ese es como yo, ¿no? Y estaba el caso de Samantha, una niña invidente, no sé qué edad tendría, 9 años, 10 años. 9 años en aquel entonces, ahorita sigue la carrera de piano, todavía no está en canto, su carrera va a ser canto, ¿no? Pero era interesante porque estaba ella en la clase de coro, y cada que el director de coro hacía el levare, uno de sus compañeros de al lado la prevenía, y ella se enojaba y le decía, no me digas cuándo entrar. Y le decía a su compañero, pero ¿cómo sabes cuándo vas a entrar si no estás viendo el levare del maestro? Dice, porque escucho la respiración de todos. Entonces ella tenía sus propias formas de cómo saber desempeñarse, y no solo eso, sino también el resto de sus compañeros que no estaban en la condición de ella, aprendieron a cómo relacionarse con ese tipo de estudiantes, que fue lo más bonito. Y recuerdo ya por último, un grupo de padres de familia nos abordaron al subdirector de Bellas Artes llamé, y nos empezamos a poner nerviosos porque el conservatorio se caracteriza por la grilla constante. Entonces nos rodearon y nos dijeron, solo queremos decirles que no solo han cambiado la vida de nuestros hijos, sino de toda la familia. Y eso para nosotros pues, fue muy bonito, gracias al trabajo de Gabriel. Y si te parece, Gabriel, si le parece, doctor, abrimos este espacio también para preguntas, respuestas que tengan.